Lo que estás a punto de ver es la historia de un hombre que lo tenía todo: dinero, poder y un apellido que le abría cualquier puerta. Pero un desafío, una humillación pública, lo enfrentó con la única verdad que su fortuna no podía comprar. Se burló del alma de una mujer, sin saber que al hacerlo encontraría la suya. Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los latidos de un corazón que aprende a amar. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte a nuestro canal y contarnos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando. La noche de invierno caía sobre los campos de agave que rodeaban la majestuosa hacienda de la familia Villaseñor, en las afueras de Guadalajara, Jalisco. El aire era gélido, cortante, y parecía infiltrarse en el gran salón a pesar de los discretos calefactores que zumbaban en las esquinas. Dentro, un microcosmos de la élite mexicana se congregaba en 1900. Una gala exclusiva, hombres con trajes de miles de dólares y mujeres envueltas en sedas y joyas intercambiaban sonrisas tan perfectas como vacías. La arquitectura colonial de la hacienda, con sus arcos de cantera y sus patios interiores, era un mudo testigo de generaciones de poder, ahora iluminada por una luz moderna y fría que despojaba al lugar de cualquier calidez. La música lounge, un murmullo electrónico y monótono, servía como banda sonora para una opulencia que gritaba riqueza, pero susurraba soledad. En medio de este universo de apariencias, se movía Alejandro Villaseñor. A sus 35 años, era la encarnación del éxito material, heredero de un imperio tequilero. Su nombre era sinónimo de poder. Su traje, un Tom Ford hecho a la medida, se ceñía a su figura atlética con una perfección insultante. Su rostro, cincelado y atractivo, estaba coronado por una expresión de cinismo y un tedio profundo que sus ojos oscuros no podían ocultar. Cada gesto suyo era calculado, cada sonrisa una herramienta de negocios. Sostenía una copa de cristal con uno de los tequilas más caros del mundo, una creación de su propia empresa, pero lo bebía sin placer, como si fuera agua. Su presencia era imponente, magnética, pero a su alrededor flotaba un aura de inaccesibilidad, un vacío que ninguna fortuna podía llenar. El murmullo de las conversaciones se atenuó cuando, en un pequeño escenario improvisado, apareció la única nota de color discordante en aquella paleta de grises y negros. Era Sofía García, una joven de 22 años contratada para ofrecer un número de folclore. Su traje de jarabe tapatío era un estallido de vida, una falda amplia bordada con una explosión de hilos de colores vibrantes y un corpiño ceñido que realzaba su figura esbelta. Su cabello oscuro estaba recogido en trenzas adornadas con cintas de seda que danzaban con cada movimiento. No era un vestido de diseñador, pero se notaba el amor y el orgullo en cada puntada, en cada pliegue planchado con esmero. Sus ojos, grandes y de un profundo color castaño, brillaban con una mezcla de nerviosismo y una pasión ardiente. Para los invitados, ella era invisible, un mero elemento decorativo, un interludio exótico antes de volver a sus conversaciones sobre acciones y viajes a Europa. Sofía sentía el peso de sus miradas indiferentes, algunas teñidas de un desprecio silencioso. Ella no estaba allí por gusto. El dinero de esa presentación era para las medicinas de su padre enfermo. Mientras el mariachi comenzaba a tocar los primeros acordes del jarabe tapatío, ella respiró hondo, buscando en la música el recuerdo de su madre, quien le había enseñado a bailar, a convertir el dolor en arte y la pobreza en dignidad. Su cuerpo se movió con una gracia que parecía desafiar la atmósfera gélida del salón, transformando el espacio en un lienzo para su alma. La danza de Sofía fue una tormenta de emoción en un mar de apatía. Cada zapateado resonaba en el pulido suelo de madera. Cada giro de su falda era un torbellino de colores que contaba historias de amor, de tierra y de tradición. Bailaba para su padre, para su madre, para sí misma. Por un instante, el salón quedó en silencio, los invitados momentáneamente cautivados por la fuerza cruda y honesta de su arte, pero la magia se rompió tan pronto como la música cesó. Un aplauso cortés y disperso fue todo el reconocimiento. Fue entonces cuando Alejandro,
queriendo recuperar el centro de atención y hacer una demostración de su poder ante un grupo de amigos igualmente cínicos, se acercó a ella con una sonrisa burlona dibujada en los labios. Se detuvo frente a ella, mirándola de arriba a abajo como si fuera un objeto exótico en una subasta. El olor de su costosa loción se mezcló con el sudor del esfuerzo de Sofía. En voz alta, proyectada para que todos en el salón pudieran oír, lanzó su desafío. La frase, cargada de arrogancia y crueldad, resonó en el silencio expectante. Si bailas este jarabe tapatío solo para mí, con toda el alma, me caso contigo. Las palabras cayeron como piedras en un pozo, seguidas por una ola de risas contenidas y sonrisas cómplices entre los invitados. Para ellos era una broma brillante, la humillación perfecta para la pobrecita que se atrevía a traer su folclore a su mundo de élite. Sofía se quedó inmóvil, el color huyendo de su rostro. Sintió el aguijón de la humillación, una herida profunda en su orgullo. El desafío no era sobre su baile, sino sobre su valor como persona, reducida a una apuesta, un capricho de un hombre rico y aburrido. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y en ese instante un silencio tenso se apoderó del salón. Una lágrima solitaria, una perla de rabia y dignidad herida, rodó por su mejilla, pero en lugar de retroceder, de huir de esa crueldad, algo dentro de ella se rebeló. Levantó la barbilla y, con una voz firme que sorprendió a todos, especialmente a Alejandro, aceptó el desafío. La música comenzó de nuevo. Lo que siguió no fue una actuación, fue una catarsis. Sofía no bailó para entretener, bailó para luchar. Cada paso era una declaración, cada zapateado un grito de guerra contra la injusticia y el desprecio. Su cuerpo se movía con una intensidad visceral, una mezcla de dolor y belleza que era casi insoportable de ver. Sus ojos, fijos en Alejandro, no lo soltaban. No eran ojos de una artista contratada, sino de una mujer que le estaba mostrando el abismo de su propia superficialidad. Contaba la historia de su gente, de su sufrimiento y de su inquebrantable esperanza. La falda giraba como un arma, las cintas de colores cortaban el aire, y su alma, desnuda y ardiente, llenaba cada rincón de aquel salón frío y sin vida. Los risas se ahogaron en las gargantas de los invitados. El cinismo se disolvió reemplazado por un asombro incómodo. Alejandro, el instigador, estaba paralizado. La sonrisa se había borrado de su rostro, dejando una máscara de estupefacción. Él, que había pasado su vida creyendo que todo y todos tenían un precio, se encontraba frente a algo que no podía comprar ni comprender. La danza de Sofía era una verdad pura, una fuerza de la naturaleza que estaba demoliendo los muros que había construido alrededor de su corazón. Vio en sus movimientos la pasión que él nunca había sentido, la autenticidad que despreciaba por considerarla una debilidad. Vio el alma de México, un alma que él, a pesar de su apellido, había olvidado. Al final, cuando ella lanzó su sombrero de charro al suelo con un gesto desafiante, no hubo aplausos, solo un silencio atronador, cargado de la vergüenza de Alejandro. Los días que siguieron a la fiesta fueron un infierno personal para Alejandro. La imagen de Sofía, bailando con el alma rota pero indomable, lo perseguía en sus reuniones de negocios, en sus cenas solitarias en restaurantes de lujo, en el reflejo de sus propios ojos vacíos en el espejo. Se dio cuenta de que su broma cruel no la había destruido a ella, sino a él. Había expuesto la bancarrota emocional de su propia existencia. Impulsado por una mezcla de culpa y una fascinación que no podía explicar, decidió encontrarla. No fue difícil. Para un hombre como él, conseguir una dirección era una simple llamada telefónica. Lo que fue difícil fue decidir qué hacer una vez que estuviera frente a ella. ¿Qué podía ofrecerle un hombre que solo sabía comunicarse con dinero? Encontró a Sofía en un barrio humilde de Guadalajara, un laberinto de calles estrechas y casas de colores vibrantes, donde la vida se derramaba en las aceras. El aire olía a comida casera, a tierra mojada y a comunidad. La vio salir de una pequeña casa de fachada amarilla, llevando una bolsa de mercado. Vestía con sencillez, unos vaqueros y una blusa bordada, pero su dignidad era la misma. Alejandro se acercó a ella, su traje caro y su coche de lujo una aberración en aquel entorno.
Su primer impulso fue ofrecerle dinero, una suma exorbitante, como una forma de disculpa, una transacción para limpiar su conciencia. Le extendió un cheque por 500,000 pesos, una cantidad que cambiaría su vida. Sofía miró el cheque y luego lo miró a él. En sus ojos no había codicia, sino una profunda decepción. «Mi dignidad no está en venta, señor Villaseñor», dijo con una voz tranquila pero firme. Rompió el cheque en dos y se lo devolvió. «Si quiere disculparse, aprenda a ver a las personas, no sus precios». Esa negativa fue un golpe más devastador que cualquier fracaso empresarial que hubiera experimentado. Por primera vez en su vida, su dinero era inútil. Se dio cuenta de que para entenderla, para redimirse, tendría que despojarse de la única herramienta que conocía y adentrarse en un mundo que le era completamente ajeno. Alejandro comenzó a visitar el barrio, torpemente al principio. Dejaba su coche a varias calles de distancia y caminaba observando. Veía a los niños jugar en la calle, a los vecinos compartir un café en la puerta de sus casas, a los artesanos trabajar en sus pequeños talleres. Un día, la vio ensayando con un grupo de jóvenes en la plaza del barrio. La forma en que les enseñaba con paciencia y pasión, la manera en que sus rostros se iluminaban al seguir sus pasos, le mostró otra faceta de ella. No era solo una bailarina, era una guardiana de la cultura, una líder comunitaria. Empezó a entender que su fuerza no provenía de una esperanza ingenua, sino de una profunda conexión con sus raíces y su gente. Decidió acercarse de otra manera. En lugar de dinero, llevó comida, no comprada en un supermercado de lujo, sino en el mismo mercado del barrio. Ayudó a un anciano a cargar sus bolsas. Se sentó en un banco de la plaza y simplemente escuchó el ritmo de la vida a su alrededor. Sofía lo observaba desde la distancia, con desconfianza al principio, pero poco a poco su curiosidad superó su recelo. Un día, mientras él miraba a los niños jugar, ella se sentó a su lado. No hablaron mucho. Ella le contó sobre su padre, Ricardo, un carpintero que había perdido su taller por una enfermedad pulmonar que ahora lo mantenía postrado en cama la mayor parte del día. Le habló de su madre, quien le decía que bailar era rezar con los pies. Alejandro, a su vez, le habló de su propia soledad. Le confesó que la opulencia de su vida era una jaula dorada, que su padre, un hombre duro y pragmático, le había enseñado que las emociones eran un lastre, una debilidad que los competidores usarían en su contra. Recordó su infancia, llena de lujos materiales pero vacía de afecto, con institutrices en lugar de abrazos y metas de negocio en lugar de cuentos antes de dormir. Por primera vez se mostró vulnerable ante otra persona y descubrió que no era una debilidad, sino una liberación. En el silencio cómodo que se instaló entre ellos, en la plaza de un barrio que una semana antes habría despreciado, comenzó a forjarse un vínculo frágil pero genuino. La noticia de las excursiones de Alejandro a los barrios bajos de Guadalajara no tardó en llegar a oídos de su familia, y peor aún, de su prometida, Mónica de la Torre. Mónica era la elección perfecta para un Villaseñor, de una familia igualmente rica, educada en Suiza, y con una visión del mundo tan pragmática y fría como la de Alejandro. La idea de que su prometido se relacionara con una bailarina cualquiera era más que un insulto, era una amenaza para el orden social y los acuerdos comerciales que su matrimonio representaría. La confrontación fue brutal en la biblioteca de la mansión Villaseñor, un lugar que olía a cuero viejo y dinero. Mónica, con su elegancia depredadora, le espetó: «¿Has perdido la cabeza, Alejandro? ¿Qué van a pensar nuestros socios si te ven revolcándote en la miseria? Esa gente solo quiere tu dinero, es una trampa, y estás cayendo como un idiota». Las palabras de Mónica, que en otro tiempo le habrían parecido lógicas, ahora sonaban huecas, venenosas. La discusión escaló, y Alejandro, por primera vez, defendió algo que no era un negocio. Defendió a Sofía, su dignidad, su mundo. Rompió su compromiso con Mónica esa misma tarde, un acto que envió ondas de choque a través de la alta sociedad de Jalisco y provocó la ira de su padre. Don Rogelio Villaseñor, un patriarca de voluntad de hierro, convocó a Alejandro a su despacho. No hubo gritos, solo una decepción glacial que era mucho peor. «Te advertí que las emociones son un cáncer para los negocios y para la vida», le dijo, su voz resonando con la autoridad de un rey. «Esa mujer te
te hará débil, te destruirá. Si continúas con esta locura, considera que la puerta de esta familia y de esta empresa se cerrará para ti. La amenaza era real. Alejandro se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo: su herencia, su estatus, el único mundo que había conocido. El conflicto interno lo desgarraba. Una parte de él, la parte condicionada por años de adoctrinamiento, le gritaba que retrocediera, que volviera a la seguridad de su jaula dorada. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propia batalla. La presencia constante de Alejandro en el barrio generó un torbellino de rumores. Algunos vecinos la veían con admiración, otros con envidia y desconfianza. «Ten cuidado, Sofía», le advertía doña Elvira, la dueña de la tienda de abarrotes. «Los ricos juegan con los pobres. Es una ley de la vida. Te romperá el corazón y se irá». Esta desconfianza se clavaba en el corazón de Sofía, alimentando sus propios miedos. ¿Y si tenían razón? ¿Y si Alejandro solo estaba calmando su conciencia antes de volver a su vida de lujo? El miedo a ser vista como una arribista, una mujer interesada que usaba su pobreza para atrapar a un millonario, la aterrorizaba. El vínculo entre ellos se profundizaba en secreto, en conversaciones a última hora de la tarde en la plaza, en miradas compartidas durante los ensayos de baile. Alejandro nunca había sentido una conexión tan real. Con Sofía no era el heredero, no era el jefe, era simplemente Alejandro, un hombre aprendiendo a sentir. Le fascinaba su pasión, su resiliencia, la forma en que encontraba belleza en las cosas más simples. Ella, a su vez, comenzaba a ver más allá del millonario arrogante. Veía a un hombre solitario, atrapado en una vida que no había elegido, con un anhelo desesperado de algo real. La atracción entre ellos era innegable, una corriente eléctrica que los unía a pesar de las barreras que los separaban. Un día, Alejandro la llevó a conocer su mundo, no a una gala, sino a los campos de agave de su familia al amanecer. Le mostró el proceso de la jima, el arte de cosechar el vino agave, y le habló de su abuelo, quien había fundado la empresa con sus propias manos. Él amaba esta tierra, le dijo Alejandro, su voz teñida de una nostalgia que nunca antes había mostrado. Mi padre la convirtió en un imperio, pero creo que en el proceso olvidó por qué empezó todo. En ese campo bajo el sol naciente, Sofía vio el legado de Alejandro y por un momento entendió la presión bajo la que vivía. A su vez, Sofía lo invitó a su casa. La pequeña vivienda estaba impecablemente limpia y llena de los olores de la cocina de su padre. Alejandro conoció a Ricardo, el padre de Sofía. El hombre, a pesar de su fragilidad física, tenía una mirada lúcida y una dignidad inquebrantable. Al principio fue cortés pero distante, el orgullo de un padre protegiendo a su única hija. Pero a medida que Alejandro lo visitaba más, compartiendo una comida sencilla o simplemente escuchando sus historias de carpintero, el hielo comenzó a derretirse. Ricardo vio en los ojos de Alejandro no a un rico, caprichoso, sino a un hombre que miraba a su hija con un respeto y una admiración que iban más allá de las clases sociales. La tensión, sin embargo, llegó a un punto crítico. La salud de Ricardo empeoró drásticamente. Una noche, sufrió una crisis respiratoria severa y fue trasladado de urgencia al hospital público. El diagnóstico fue devastador. Necesitaba una cirugía de pulmón compleja y costosa, con un costo de más de 2 millones de pesos, una suma imposible para Sofía. La burocracia del sistema de salud público significaba una lista de espera de meses, un tiempo que Ricardo no tenía. La desesperación se apoderó de Sofía. Se sentía atrapada, impotente, con el peso del mundo sobre sus hombros. Instintivamente, Alejandro ofreció pagar todo. «No te preocupes por el dinero, Sofía, yo me encargo», le dijo, su tono práctico y resolutivo. Pero sus palabras, destinadas a ser un consuelo, tuvieron el efecto contrario. Para Sofía, aceptar su dinero en ese momento de desesperación confirmaría todos los miedos de su comunidad y los suyos propios. Sería la prueba de que al final ella era solo otra persona con un precio. «No», respondió ella, su voz temblando de orgullo herido. «No quiero tu caridad. No quiero ser una deuda en tu conciencia. Esta es mi batalla». Con el corazón roto, le pidió que se fuera, que la dejara sola. Empujarlo lejos fue lo más difícil que había hecho en su vida, pero sentía que era la única manera de proteger lo último que le quedaba, su integridad.
Alejandro se fue sintiendo una impotencia que nunca había conocido. El dinero, su superpoder, había sido rechazado de nuevo. Se dio cuenta de que para ayudar a Sofía, para estar verdaderamente con ella, no podía actuar como un benefactor. Tenía que convertirse en un aliado. Pasó la noche en vela, no en su lujosa mansión, sino en su coche, aparcado a una manzana del hospital, sintiéndose más cerca de ella en la distancia que nunca antes. Fue en esa noche de angustia cuando comprendió lo que tenía que hacer. No se trataba de darle a Sofía lo que él tenía, sino de unirse a ella en lo que ella era. El plan que se formó en su mente era arriesgado, poco convencional y completamente ajeno a su forma de ser. No usaría su fortuna como un arma, sino como una herramienta para empoderar a la comunidad de Sofía. Llamó a sus contactos, pero no para transferir fondos. En su lugar, convenció al mejor cirujano de pulmones de México, un médico de renombre, que normalmente solo operaba a la élite, para que viajara a Guadalajara. No le ofreció un pago exorbitante, sino que le contó la historia de Sofía y su padre, apelando a su humanidad. Sorprendentemente, el médico aceptó. Luego, se dirigió al barrio de Sofía. Reunió a los líderes de la comunidad, a doña Elvira, a los amigos de Ricardo, a los jóvenes bailarines que Sofía enseñaba. Les presentó su idea, no una donación, sino una kermés, una gran fiesta popular para recaudar fondos. «Quiero que esto sea nuestro», les dijo. El esfuerzo de todos. Al principio lo miraron con escepticismo. El magnate del tequila organizando una venta de antojitos, pero su sinceridad era palpable. Se remangó la camisa de diseñador y empezó a trabajar, cargando tablones, pintando letreros, pidiendo donaciones a los negocios locales. Poco a poco la comunidad se unió a él. Vieron que no estaba actuando, que su compromiso era real. La kermés se convirtió en un proyecto de todo el barrio, un acto de solidaridad y amor por Sofía y su padre. Las mujeres cocinaban pozole y enchiladas, los hombres montaban los puestos y los jóvenes organizaban una rifa y un espectáculo de talentos. Sofía, al enterarse, se sintió abrumada por una mezcla de emociones, gratitud, sorpresa y un amor que ya no podía negar. Vio a Alejandro cubierto de polvo y pintura, riendo con sus vecinos, y se dio cuenta de que había cruzado el abismo que los separaba, no con su dinero, sino con su corazón. La kermés fue un éxito rotundo. Todo el barrio y gente de otras partes de la ciudad que se enteraron de la historia acudió en masa. El ambiente era de fiesta, de unidad, había música de mariachi, juegos y una alegría contagiosa. Se recaudó una cantidad significativa de dinero, no lo suficiente para toda la cirugía, pero sí una suma que representaba el amor y el esfuerzo de cientos de personas. Alejandro había cubierto la diferencia en secreto, canalizándola a través de donaciones anónimas de sus amigos empresarios, para que el logro se sintiera como una victoria de la comunidad. La tensión emocional crecía a medida que avanzaba el día. Alejandro y Sofía trabajaban codo con codo, sus manos rozándose, sus miradas cruzándose, diciendo todo lo que las palabras no podían. Había una electricidad palpable entre ellos, una mezcla de esperanza y miedo ante el futuro incierto. La cirugía estaba programada para la semana siguiente, y aunque ahora era posible, el riesgo seguía siendo alto. La conexión entre ellos se había solidificado en la acción compartida, en el propósito común. Ya no eran dos personas de mundos diferentes, sino dos almas luchando por la misma causa. El padre de Alejandro, don Rogelio, se enteró de la kermés a través de los periódicos locales. La humillación pública fue inmensa para él, un villaseñor, organizando un evento de caridad en un barrio marginal. Lo consideró el acto final de traición. Le envió un ultimátum a Alejandro a través de su abogado. Abandona a esa mujer y esta farsa, o serás desheredado oficialmente. El documento legal estaba listo para ser firmado. Alejandro leyó el mensaje en su teléfono en medio de la kermés, rodeado del ruido y la alegría de la gente. Miró el rostro de Sofía, iluminado por las luces de la fiesta, y supo que ninguna fortuna podía compararse con lo que sentía por ella. Apagó el teléfono. La conexión afectiva entre Alejandro y Sofía alcanzó su punto máximo esa noche. Lejos de las miradas de los demás, detrás de uno de los puestos, él tomó su mano. «Sofía», comenzó su voz ronca de emoción, «todo lo que he hecho,
Ha sido para mostrarte que no veo tu mundo como algo inferior. Quiero ser parte de él. Quiero ser digno de ti. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que ya no eran de humillación, sino de una gratitud abrumadora. «Ya lo eres, Alejandro», susurró. En ese momento, la barrera final entre ellos se desvaneció. El miedo y la desconfianza dieron paso a una aceptación total, a un amor que había sido forjado en la adversidad y probado en el fuego del sacrificio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y púrpuras. El corazón de la kermés latía con fuerza en la plaza del barrio, que estaba abarrotada. La energía de la comunidad era un testimonio vibrante de su unidad. En el centro de todo, un pequeño escenario improvisado, construido con tarimas de madera y decorado con guirnaldas de papel picado, se había convertido en el foco de atención. El locutor, un joven del barrio con un entusiasmo contagioso, anunció el total recaudado hasta el momento, y una ovación estalló entre la multitud. Sofía estaba entre la gente, junto a sus amigos y vecinos, su corazón un nudo de esperanza y ansiedad. Fue entonces cuando el locutor anunció una sorpresa final. Alejandro subió al escenario. No llevaba su traje impecable, sino unos sencillos pantalones vaqueros y una camisa arremangada, la misma ropa con la que había estado trabajando todo el día. Un silencio expectante se extendió por la plaza. Todos se preguntaban qué iba a decir el millonario. Sofía lo miraba, con el corazón en la garganta. Alejandro no tomó el micrófono de inmediato. En su lugar, hizo una seña al mariachi. Los músicos, sorprendidos, comenzaron a tocar los acordes familiares y vibrantes del jarabe tapatío. Ante el asombro de todos, Alejandro, el hombre que se movía con una calculada elegancia en los salones de la alta sociedad, intentó dar los primeros pasos del baile. Sus movimientos eran torpes, desgarbados, una imitación torpe y sincera de la gracia que había visto en Sofía. No había arrogancia en su gesto, solo una vulnerabilidad pura y desgarradora. La multitud, que podría haberse reído, observaba en un silencio respetuoso. Era un acto de humildad tan profundo, tan inesperado que trascendía la torpeza de sus pies. Estaba despojándose de su armadura, capa por capa, frente al mundo entero. Estaba ofreciendo su imperfección como un tributo. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos inundados en lágrimas al comprender la magnitud de su gesto. No estaba tratando de bailar, estaba tratando de hablar su idioma. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la música se detuvo. Alejandro, ligeramente sin aliento y con el rostro sonrojado, finalmente tomó el micrófono. Sus ojos buscaron a Sofía entre la multitud y se fijaron en ella. Su voz, cuando habló, no era la del empresario autoritario, sino la de un hombre con el corazón en la mano. «No puedo bailar con el alma como tú», dijo su voz resonando en la plaza silenciosa, «porque apenas estoy aprendiendo a tener una. Durante toda mi vida me enseñaron que el alma, que las emociones, eran una carga. Me enseñaron a construir muros, no puentes. Pero tú derribaste mis muros con tu baile, con tu fuerza, con tu dignidad». Hizo una pausa tragando saliva, la emoción ahogando sus palabras. «Pero quiero aprender contigo. Quiero aprender a encontrar la música en las cosas simples, a sentir la tierra bajo mis pies y a no tener miedo de lo que hay en mi corazón». Luego, con una sinceridad que conmovió a todos los presentes, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre, reparando la herida que había abierto aquella noche en la hacienda. «Cásate conmigo, Sofía. No como una apuesta, no como una broma cruel. Cásate conmigo como mi única verdad, porque la única riqueza que quiero en mi vida es el jarabe de tu alma». El silencio se rompió con el sollozo de Sofía, un sonido de pura catarsis y felicidad, que fue seguido por una explosión de aplausos y vítores de toda la comunidad que los rodeaba, celebrando no solo una propuesta, sino la victoria del amor sobre el prejuicio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cirugía de Ricardo fue un éxito, gracias al talento del cirujano que Alejandro había traído y al cuidado postoperatorio financiado por el esfuerzo de la comunidad y el apoyo anónimo de Alejandro. El hombre que había estado postrado en cama comenzó un lento pero firme camino hacia la recuperación. La primera vez que pudo caminar por el pasillo del hospital,
apoyado en su hija y en el hombre que pronto sería su yerno, fue una victoria silenciosa y profundamente emotiva. Alejandro no solo había salvado una vida, sino que había ayudado a restaurar una familia y en el proceso había comenzado a construir la suya propia. Su padre, fiel a su palabra, lo desheredó, pero Alejandro descubrió que la libertad que ganó valía más que cualquier fortuna. La boda de Alejandro y Sofía fue un evento que Guadalajara recordaría durante años. No se celebró en una catedral ostentosa ni en una hacienda exclusiva, sino en el corazón del barrio de Sofía, en la misma plaza donde se habían enamorado. La celebración fue una fusión perfecta de sus dos mundos. Asistieron algunos de los amigos empresarios de Alejandro, aquellos que valoraban la lealtad por encima del estatus y que habían visto la transformación en su amigo, junto con toda la comunidad de Sofía. La elegancia de la alta sociedad se mezcló con la alegría vibrante de la cultura popular. Hubo un banquete con los platillos más refinados y a su lado puestos de elotes y tacos al pastor. La música de un cuarteto de cuerdas dio paso a un mariachi que tocó hasta el amanecer. El momento más simbólico llegó cuando, en lugar del tradicional vals, Alejandro y Sofía abrieron el baile con el jarabe tapatío. Él todavía era torpe, pero esta vez bailaba con una sonrisa genuina, guiado por la mano experta y amorosa de su esposa. Ya no era un acto de humillación o de súplica, sino una celebración de su unión, un símbolo de cómo sus mundos no solo se habían encontrado, sino que habían creado algo nuevo y más hermoso juntos. Don Ricardo, ya recuperado, los observaba desde su silla, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Había perdido su taller, pero había ganado un hijo y la seguridad de que el futuro de su hija estaba en las mejores manos. Fiel a su nueva visión de la vida, Alejandro no buscó reconstruir su antiguo imperio. En su lugar, utilizó la parte de la fortuna que le correspondía por ley de la herencia de su madre para crear algo con un propósito duradero. Junto a Sofía, fundó la Fundación Villa Señor García, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y promover las artes folclóricas en las comunidades marginadas de Jalisco. Su misión no era solo enseñar a bailar o a tocar un instrumento, sino utilizar el arte como una herramienta para inculcar el orgullo, la disciplina y la esperanza en los jóvenes que, de otro modo, podrían caer en la desesperanza. La fundación se convirtió en el trabajo de sus vidas. Sofía, con su conocimiento innato y su pasión, se convirtió en la directora artística, desarrollando programas y descubriendo nuevos talentos en los rincones más olvidados del Estado. Alejandro, con su visión para los negocios ahora redirigida, se encargó de la gestión, asegurando la sostenibilidad y el crecimiento de la fundación. Construyeron escuelas de música y danza, patrocinaron grupos folclóricos para que compitieran a nivel nacional e internacional y crearon becas para que los jóvenes más talentosos pudieran dedicarse profesionalmente al arte. Su trabajo rescató la dignidad de miles de jóvenes, dándoles un futuro y una conexión con sus raíces. Alejandro descubrió un tipo de satisfacción que el éxito empresarial nunca le había dado. El respeto que ahora se ganaba no provenía de su apellido o de su cuenta bancaria, sino de las vidas que estaba cambiando. Encontró un propósito que iba más allá de la acumulación de riqueza. Encontró el gozo en distribuir riqueza cultural y emocional. Su vida, antes un desierto de transacciones y reuniones vacías, se convirtió en un jardín lleno de color, música y sonrisas agradecidas. El hombre que una vez despreció la autenticidad se había convertido en su mayor campeón, demostrando que el verdadero poder no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno es capaz de dar. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en una leyenda local, una fábula moderna sobre cómo el amor puede derribar las barreras más altas. Demostraron que la empatía es la inversión más rentable y que el patrimonio más valioso de una nación reside en su cultura y en su gente. Su unión no fue solo el matrimonio de dos personas, sino el matrimonio de dos Méxicos que a menudo viven de espaldas el uno al otro. Juntos, construyeron un puente de respeto y admiración, un puente por el que muchos otros comenzaron a transitar, inspirados por su ejemplo. El desfecho de su historia no es un final,
sino un comienzo continuo. Viven en una casa modesta pero hermosa cerca del barrio de Sofía, una casa llena de risas, música y el aroma de la comida casera. Alejandro, el hombre que una vez vivió en una mansión silenciosa, ahora encuentra su paz en el bullicio de una vida compartida. Sofía, la mujer que una vez fue humillada por su arte, ahora es una embajadora cultural respetada en todo el país. Juntos, demuestran cada día que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la autenticidad del corazón y en la profunda y transformadora conexión con las raíces que nos dan identidad y propósito. 5 años después, el sol de la tarde ilumina el gran escenario del nuevo Centro Cultural Villa Señor García, un edificio de arquitectura moderna y audaz que se integra armoniosamente en el paisaje histórico de Guadalajara. La inauguración es un evento magno. El lugar está lleno de artistas, estudiantes, dignatarios y familias de las comunidades que la Fundación ha apoyado. Alejandro y Sofía están de pie a un lado del escenario, observando no con el orgullo de los dueños, sino con la humilde gratitud de los servidores. Él ya no lleva la máscara cínica de antaño. Su rostro muestra la serenidad de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Ella irradia la misma pasión de siempre, ahora amplificada por la confianza y la realización. De repente, una pequeña figura irrumpe en el escenario corriendo hacia el centro del proscenio. Es su hija, Luna, una niña de 4 años con los ojos brillantes de su madre y la sonrisa segura de su padre. Viste un diminuto traje de jarabe tapatío hecho a su medida, una réplica en miniatura del que su madre usó aquella noche fatídica. Sin que nadie se lo pida, bajo la luz de los reflectores, comienza a dar unos pequeños y entusiastas zapateados, girando hasta marearse, su risa resonando en el sistema de sonido. La audiencia, en lugar de un silencio incómodo, estalla en una carcajada cariñosa y un aplauso espontáneo. La escena final es un eco transformado del comienzo de su historia. La opulencia del centro cultural no es fría ni excluyente, es un espacio vibrante, abierto a todos, un santuario para el alma de la nación. La danza ya no es un acto de desafío en un ambiente hostil, sino una expresión de pura alegría y de un legado que se transmite a una nueva generación. Alejandro se siente estun. Acerca a Sofía, la rodea con su brazo y ambos miran a su hija. En esa imagen, un hombre que aprendió a sentir, una mujer que nunca dejó de luchar y una niña que es el símbolo viviente de su amor, el ciclo se cierra. La felicidad es genuina, compartida y tiene un propósito, demostrando que el amor, cuando es verdadero, no solo cambia vidas, sino que construye mundos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.